Luis del Pino es Radio Libertad. Atentado en Sydney, Australia, durante la celebración judía de Hanukkah. Más de 1000 personas se encontraban ayer en Bondi Beach, en Sydney, para la celebración del primer día de Hanukkah, cuando dos hombres abrieron fuego contra la multitud. El atentado dejó al menos 16 muertos y 40 heridos, entre ellos 2 agentes de policía, según informó la policía local en la red social X. El suceso se produjo alrededor de las 6:45 de la tarde, hora local, 8:45 de la mañana en la España peninsular y Baleares, poco antes del inicio del Hanukkah en el mar, un acto conmemorativo de esta festividad. Los disparos se produjeron cerca del paseo marítimo, lo que causó un gran revuelo entre los viandantes. Los terroristas, vestidos con camisetas negras, se atrincheraron en un puente del aparcamiento de Bondi Beach hasta que fueron neutralizados. La policía investiga posibles vínculos con el islamismo radical y ha señalado que uno de los sospechosos, de tan solo 24 años, había estudiado religión en un centro islámico de las afueras de Sydney, según se ha difundido en redes sociales. Uno de los sospechosos pues había estudiado en un centro islámico de Sydney y ya había sido investigado por la policía por posibles conexiones terroristas en 2019, es decir, hace 6 años, a pesar de lo cual pues seguía aquí, y su padre, pakistaní, pues parece ser que estaba con visa de turista. ¿De dónde demonios sacaron ambos las armas? Porque ha habido una comparecencia muy confusa del jefe de la policía del estado australiano donde se ha producido el atentado, diciendo que tenían 6 armas a su nombre y que sería conveniente endurecer la posesión de armas en Australia. Bueno, de hecho, Australia es uno de los países con una de las legislaciones más estrictas sobre posesión de armas. Ahí no puede tener armas cualquiera, con lo cual, pues bueno, se puede endurecer todavía más, pero está claro que eso no ha impedido el atentado. Y por otro lado, si en lugar de disparar contra la multitud la hubieran arrollado con un coche, ¿qué habría que hacer? ¿Endurecer la legislación de compra de coches? Yo no digo que no haya que ser restrictivos en la venta de armas, por supuesto que hay que serlo. A mí me parece bien que las armas, hombre, se reserven a aquellos, para empezar, que estén mentalmente en condiciones de poseer un arma. Y por supuesto, para aquellos que no tengan una ideología asesina. Pero evidentemente en Australia, que ya tiene muchísimas restricciones para la compra de armas, la compra y posesión de armas, decir eso de que habría que endurecer más la legislación, pues parece simplemente un mecanismo para no decir que lo que habría que endurecer es la entrada al país de personas que profesen ideologías extremistas, radicales, islámicas. Estamos asistiendo en toda Europa a un proceso de envilecimiento de la interacción social, pues ciertamente llamativo. En Alemania acaban de detener a 5 que planeaban, a 5 musulmanes que planeaban un atentado contra un mercadillo navideño. En muchísimos mercadillos navideños de toda Europa, desde Alemania a Francia, pasando por Bélgica, resulta que hay que proteger los mercadillos con volardos para evitar que un coche conducido por un musulmán mate a los que asisten a los mercadillos. Yo creo que tenemos un grave problema, y es un grave problema no con las armas, no con los coches, no con los cuchillos, es un grave problema con una determinada religión que en sí misma, pues oiga, es como cualquier otra religión, pero en sus variantes radicales parece que tiene la costumbre de dedicarse a asesinar infieles de manera indiscriminada. Y una observación: el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le ha dicho a Australia que hace 4 meses, le ha recordado a Australia que hace 4 meses reconocieron al Estado palestino, y no es un recuerdo irrelevante. A lo mejor hay algún ingenuo que piensa que si un país mantiene simpatías hacia la causa palestina, pues que eso le va a situar al margen de
los atentados terroristas. Y no es así. Es justo lo contrario. Es precisamente cuando un país demuestra estar bizcochable, cuando un país demuestra ser receptivo a los deseos de quienes promueven el terror, cuando un país demuestra eso, pues automáticamente pasa a ser objeto prioritario de ataque. ¿Por qué? Pues porque los terroristas islamistas saben calcular perfectamente los efectos de sus acciones, y si ven que en un país, por ejemplo como Australia, pues pueden presionar y logran que el gobierno australiano se posicione contra Israel, pues a partir de ese momento saben que los atentados en ese país contra la comunidad judía van a ser más fáciles y que encontrarán comprensión en una parte de la población, gracias a la propaganda que desde el gobierno se hace normalizando el antisemitismo. Y aquí, pues 3/4 de lo mismo. Nuestro gobierno se ha dedicado a normalizar el antisemitismo por tierra, mar y aire, incluso jaleando el boicot de equipos israelíes en la Vuelta a España. Nuestro gobierno se ha retirado de Eurovisión. ¿Quiere eso decir que los terroristas islamistas entonces se van a olvidar de España y tratarán de atentar en otros sitios menos amigos de la causa islamista? Pues todo lo contrario, y si no, al tiempo. Bueno, mientras tanto, el PSOE, ya saben ustedes que cuando empiezan a salir las noticias de corrupción, pues siempre reacciona con esa fingida indignación tan característica del que es culpable. Y el PSOE, cuando Aldama empezó a cantar, cuando Aldama empezó a hablar públicamente, pues anunció querellas contra Aldama. ¿Qué ha pasado con esa querella? Pues que la han dejado morir. Escuchen. El PSOE ha dejado de caer la querella que anunció hace un año contra Víctor Aldama tras su primera declaración en la Audiencia Nacional en noviembre de 2024. En ella el empresario relató cómo se inició su relación con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y acusó a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, de haber cobrado 25.000 euros a cambio de un aplazamiento tributario. Ante el juez, Aldama también aseguró haber entregado 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE. El Partido Socialista calificó entonces su testimonio de político y lo tachó de difamatorio, injurioso y calumnioso, por lo que presentó una demanda de conciliación como paso previo a una querella. Sin embargo, esta nunca llegó a interponerse. El PSOE disponía de un año desde la declaración para querellarse por injurias y calumnias, plazo que ya ha expirado sin que el partido haya dado ese paso, según ha corroborado El Español. La verdad es que, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Hace un año que Aldama comenzó con esos trinos tan interesantes y el PSOE anunció una querella contra Aldama por difamación. Bueno, pues ha transcurrido el año que tenían para presentar la querella después de requerir un acto de conciliación con Aldama, patatín patatán, y no hay querella presentada. Vamos, que han dejado el tema. Y hay un buen motivo para que dejen el tema. Les invito a todos ustedes a mirar atrás, a recordar lo que pensaron cuando Aldama empezó a cantar. Madre mía, qué barbaridades está diciendo del Partido Socialista. Los que fueran próximos al Partido Socialista pensarían, es todo mentira. Los que fueran contrarios al Partido Socialista dirían, es todo verdad, pero qué barbaridades está diciendo. Y ahora miras atrás y dices, pero si lo que estaba diciendo Aldama hace un año era peccata minuta. O sea, ahora, vamos, yo creo que todo el Partido Socialista firmaría que las corruptelas fueran solo las que Aldama cantó hace un año. O sea, es que parece casi un juego de niños aquello que Aldama decía de una manera tan tonante y que motivó esa reacción del PSOE de fingida indignación. En realidad, Aldama estaba hablando de la punta del mástil del iceberg, y lo que hay por debajo
es la monda, y lo hemos ido sabiendo a lo largo de este año. Es que no puedes ya dar un paso sin tropezarte con un corrupto socialista. De hecho, España es ese país donde puedes ir saltando de cabeza de corrupto socialista en cabeza de corrupto socialista sin llegar a tocar nunca el suelo. Y viajas de Cádiz a Barcelona de esa manera. Al final, cuando vean ustedes a alguien fingir mucha indignación y tal, plantéense ustedes cuánto de eso es real y cuánto de eso es mera pose. Con los progres no falla nunca. Cuanta más indignación moral manifiestan, más pueden ustedes estar seguros de que están mintiendo. Al final, piaban contra Aldama, pero lo que había detrás era infinitamente mayor que lo que Aldama estaba diciendo, que por otra parte también ha ido resultando cierto. ¿Hasta qué punto mayor? Pues escuchen esta noticia, porque nos proporciona la corroboración de muchas cosas. Y yo creo que apunta a que a lo mejor alguno de los integrantes del gobierno que todavía no está imputado, pues debería ir calentando en la banda. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, autorizó la incorporación de Leire Díez como representante de la SEPI en el equipo ministerial encargado de contactar, negociar, seleccionar y validar las contrataciones de emergencia durante la pandemia. Esta mesa técnica tenía como función filtrar las ofertas de los proveedores y avalar los contratos tramitados por la vía de urgencia, conforme a las directrices de la Unión Europea, según explican a Voz Populi fuentes conocedoras del funcionamiento establecido en los meses más críticos del COVID-19. El órgano al que fue adscrita Díez, conocida como la Fontanera del PSOE, se creó poco antes del periodo comprendido entre 2021 y 2023, marco temporal en el que el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, sitúa ahora la presunta actividad de Díez, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y del empresario Anchón Alonso para amañar al menos 5 contratos por cerca de 133 millones de euros. Bueno, o sea que esta, a la que el PSOE intentó inicialmente presentar como una espontánea, alguien, no, esta, bueno, sí, no es verdad que esté ofreciendo bueno, sí es verdad que está ofreciendo beneficios a gente por parte de la Fiscalía a cambio de información basura contra la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, sí, es verdad, pero estaba por libre, es una pequeña Nicolasa, llegó a decir algún ilustre opinador. Bueno, pues después supimos que esta supuesta pequeña Nicolasa, esta supuesta descontrolada que iba por libre y que decía tonterías por cuenta del PSOE, pero en realidad no eran por cuenta del PSOE, pues luego supimos, hombre, que había sido concejal del PSOE, que la habían metido en la Empresa Nacional del Uranio, que la habían metido luego en el Consejo de Administración de una empresa privada que curiosamente empezó a recibir millones de euros en ayudas y contratos públicos, y que después de eso la metieron en Correos, entidad dependiente de la SEPI. Y después hemos sabido que iba con el expresidente de la SEPI y con Anchón Alonso, el socio de Cerdán, a pegar palos por ahí. 132 millones montan las 5 obras que la UCO tiene bajo sospecha y donde este terceto habría intermediado. Y ahora lo que sabemos, según cuenta Voz Populi, es que Leire no estaba en Correos simplemente ahí aparcada en un carguito para cobrar un sueldecillo como buena militante socialista, no. Lo que estaba era designada por SEPI en la mesa de contratación presidida por Montero para autorizar los contratos en pandemia. Tócate las narices. Vamos, ¿qué demuestra esta noticia? Pues primero, que no es que fuera una mujer del PSOE, es que era un elemento clave dentro del Partido Socialista, hasta el punto de que la SEPI, dirigida por el amigo de Sánchez, ese que la dejó en la ruina, hasta en la SEPI, dirigida por el amigo de Leire, este que ahora está bajo sospecha,
la designó a ella para llevar este tema. La designó a ella porque estaba en Correos, contratada por el amigo íntimo de Sánchez, que arruinó Correos. Estaba, por tanto, en la mesa que se encargaba de visar este contrato sí, este contrato no. Evidentemente, todos sospechamos que con el objeto de garantizar que los contratos sobre los que luego iba comisión, quizá para personas concretas, quizá para el partido, quizá para ambas, pues salieran adelante. Es decir, era un elemento nuclear. No era una descontrolada, ni siquiera era una militante normal, ni siquiera era una mujer de Cerdán. Era más que eso, era un elemento imprescindible, que estaba en todos los enjuagues. Con esa pinta de medio lela que tiene, pues ya ven ustedes, aunque muy inteligente tampoco es, porque se ha dejado grabar por todo el mundo. Bueno, pues esto demuestra, por un lado, que era un elemento clave. Demuestra también que aquí hay conexión de todo. En estos momentos hablamos de 3 tramas distintas solo en el asunto de las contrataciones públicas. Por un lado hablamos de la trama principal, Aldama, Koldo, Ábalos, Cerdán, pero luego hablamos de las tramas derivadas de esa, que son las tramas en Navarra, donde están Cerdán, Anchón Alonso, su socio, gente pues próxima al PNV y algún otro partido navarro. Y luego de repente aparece esta, que es aparentemente otra trama inconexa, donde están Leire, el expresidente de la SEPI, y Anchón Alonso, el socio de Cerdán. Pero claro, evidentemente hablamos todo de una misma trama. Esta es una macrotrama de corrupción donde todos los que intervenían están conectados. Y Montero, Marisú Montero, pues debería empezar a calentar en la banda, porque ya son demasiadas las cosas que están apuntando a su ministerio, incluida la supuesta implicación de su ex número 2. El caso es que estamos en una situación donde no pasa un día sin que salte una nueva noticia de corrupción, y de aquí a 2027, pues evidentemente eso no solo va a ir a menos, sino que va a ir a más, a medida que los casos judiciales van progresando. Les recuerdo que existen centenares de miles de mensajes incautados en los dispositivos electrónicos de todos los detenidos en esta especie de macrotrama de corrupción del PSOE, que no han sido todavía analizados por la UCO, que no da abasto a analizarlo todo. Es que hablamos de más de 1 millón de mensajes incautados en 85 dispositivos móviles distintos, con lo cual, a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan analizando más mensajes, pues irán saliendo más derivadas. Y bueno, pues ante eso hay gente que reacciona. Por ejemplo, un alcalde del PSOE en Castilla y León que anunciaba este fin de semana que abandona el PSOE porque ya no aguanta más. Escuchen. El alcalde socialista de Montemayor de Pililla, Valladolid, Noel Serna, ha decidido darse de baja del PSOE tras lo que define como una acumulación de casos de corrupción y acoso sexual. Hasta aquí, ya basta, ha afirmado en declaraciones a EFE. El municipio cuenta con unos 860 habitantes. La decisión la tomó el pasado viernes después de conocerse la apertura de un expediente informativo interno al senador del PSOE por Valladolid y miembro de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo, quien ya había renunciado a sus cargos. Serna, afiliado durante 20 años al PSOE y a Juventudes Socialistas y alcalde de la localidad de forma intermitente durante 5 años, ha subrayado que su salida pretende ser un toque de atención. Pese a su marcha, sostiene que España necesita el PSOE y lo define como un partido de Estado. Bueno, y dirán ustedes, un alcalde socialista de un pueblo de 850 habitantes que dice que deja el PSOE. ¿Y dónde está la noticia? Pues hombre, la noticia está en que eso sea noticia. Es decir, en que alguien salga públicamente a decir que se pira.
porque está harto de la corrupción socialista. No es el único caso en las últimas fechas. También un ex eurodiputado del Partido Socialista pues ha salido a decir que, por supuesto, lo de Sánchez no tiene un pase y que en las próximas elecciones habrá muchos socialistas, él incluido, que no le votarán. Pero hubo hace un par de días también unas declaraciones curiosas de una de las consejeras de Emiliano García Paje. Ya saben que Emiliano es ese señor que tira la mano y esconde la piedra. Es decir, hace declaraciones que realmente no significan nada y parecen fingir indignación y luego no hace nada de nada. Pero el caso es que el otro día salió una de sus consejeras a atizarle a Sánchez, acusándole o insinuando que las primarias en las que Sánchez fue elegido estuvieron amañadas. Es la vez que más claramente ha hablado alguien del Partido Socialista sobre ese posible amaño. Y está claro que si esa consejera sale a hablar es por dos cosas. Primero, porque no deben de tener de ella ningún dossier, debe de ser la excepción en el Partido Socialista. Y segundo, porque se lo ha mandado Emiliano. Si Emiliano García Paje no se lo hubiera mandado, dudo de que esta consejera se hubiera atrevido a apuntar con el dedo a Sánchez y a decir: chico, que sabemos que manipulaste las primarias del partido. El caso es que se está uniendo esto a toda esa avalancha de casos de denuncias por acoso que se están produciendo en todas partes del partido, en todas partes del PSOE. Luego hablaremos de ellas más en detalle. Pero por primera vez hay un bulle-bulle contra Pedro Sánchez. Por primera vez pues hay gente diciendo: eso, me voy porque esto es insoportable, no le voy a votar a Sánchez porque esto es inaguantable, Sánchez, manipulaste las primarias, Sánchez, has ocultado las denuncias por acoso de distintas militantes socialistas. Hay gente pidiendo dimisiones, hay gente pidiendo cabezas dentro del partido, luego, insisto, veremos algún caso, y por tanto, pues el tiempo de Sánchez se ha terminado. Como escribe George R.R. Martin en Juego de Tronos, el poder se basa única y exclusivamente en la apariencia de poder. Y Sánchez ha perdido toda apariencia de poder. Y como ya les he comentado alguna vez, una buena parte de la responsabilidad de ello la tiene el caso García Ortiz. La condena de García Ortiz ha demostrado que Sánchez, pues no es que no mande de manera omnímoda, no, es que en realidad manda más bien poco. Lo único, pues que los españoles somos un poco ovejunos y un poco cobardones, entonces pues, miramos al de arriba y no voy a decir nada porque me va a dar un sopapo. En realidad no tiene fuerzas ni para dar sopapos. Y una noticia, pues que no sé, supongo que en el Reino Unido sorprenderá, aquí no sorprende. Escuchen. El número de solicitantes de asilo en el Reino Unido que afirmaron falsamente ser menores se ha cuadriplicado en la última década, según datos del Ministerio del Interior publicados esta semana. Las cifras oficiales indican que en 2014 se detectaron 224 solicitantes adultos que se hacían pasar por niños. Actualmente el número supera los 1.000 casos anuales, aunque las autoridades advierten de que la cifra real podría ser mayor, ya que muchos inmigrantes llegan sin documentación o la destruyen durante el trayecto al Reino Unido. La polémica ha cobrado fuerza tras la reciente condena a 2 solicitantes de asilo afganos recientemente detenidos, los cuales se comprobó posteriormente que eran adultos. Activistas denuncian que estos adultos, al declararse falsamente menores, acaban siendo alojados junto a niños reales en escuelas, hogares de acogida y viviendas tuteladas. Se ha cuadruplicado el número de casos en el Reino Unido de inmigrantes ilegales que fingen ser menores. ¡Qué gracia! Eso, los detectados, porque las autoridades sospechan que en realidad el número de estafadores es mucho mayor. Digo que esto a lo mejor les sorprende en el Reino Unido. Aquí en España, pues vamos, estamos absolutamente acostumbrados a ver noticias día sí y día también
de cómo al realizar pruebas a los menas que nos cuestan pues entre 4.500 y 6.000 euros al mes, resulta que la mayoría de ellos pues tiene no solo mayoría de edad, sino bastantes más años de los que la mayoría de edad requiere. Vamos, de hecho, en algunas pruebas ha llegado en Aragón, creo recordar, a ser del 90% el número de casos detectados de estafa en la edad que declaran estos supuestos menores. Bueno, pues evidentemente si alguien se dedica a hacer este tipo de estafa, es decir, si alguien se dedica a fingir ser menor cuando no lo es porque el ser menor trae premio, ¿verdad? Por ejemplo, pues que te manden a un centro de menores, por ejemplo, ayudas de algún tipo, por ejemplo, más dificultades para la expulsión. Bueno, pues acaba con los incentivos y acabarás con la estafa. O alternativamente castiga con la máxima dureza el que alguien se haga pasar por menor no siéndolo, y entonces a lo mejor acabas con la práctica, ¿no?